Si bien en este canal hablamos un poco de todo de la cultura japonesa, sin lugar a dudas los mejores tips de viaje a Japón están acá. Una, porque tengo 18 años viviendo acá, y la otra, porque soy guía de turismo. Por lo tanto, siempre hay nuevos tips que tengo para dar. Y hoy les voy a regalar algo que le doy únicamente a mis clientes de turismo, así que quédense hasta el final. Lo primero, y esto es de lo más importante que les voy a contar hoy, el JR Pass. No saquen el JR Pass. ¿Por qué? Porque en octubre del año pasado aumentó de precio y yo pensaba que por el de 7 días no valdría la pena, pero sí el de 14 o el de 21, pero la realidad es que haciendo cálculos, porque hago mucho asesoramiento también de itinerarios y esas cosas que, bueno, los que quieran información, siempre en la descripción del video siempre está donde me pueden escribir para el tema de guiados y asesoramiento. El hecho es que en ningún caso hasta ahora el JR Pass valió la pena bajo ningún concepto. A ver, sí puede llegar a valer la pena si se van de Tokio hasta Hokkaido, que es la punta norte, o Fukuoka, que es la punta sur. Pero ¿qué pasa? Para irse a esos lugares es mejor tomarse vuelo, porque irse hasta Hokkaido en tren bala son como 9 horas de viaje y para eso es mejor tomar un vuelo. Y va a ser mucho más barato tomar un vuelo que ir pagando un JR Pass. Por lo tanto, no saquen el JR Pass. Los videos en el que he recomendado el JR Pass ya no sirven por ese lado. Y otra cosa, el video del itinerario Pro, ese estaba muy adaptado para un JR Pass de 14 días. Por lo tanto, le hice una modificación para que se pueda ver de forma más tranquila a otros puntos. Y en la descripción del video de itinerario Pro tienen todos los detalles necesarios y bueno, unos tips extras para ese viaje que quieran hacer de 2 o 3 semanas en Japón, ¿ok? Y por las dudas, en caso de que sigan en duda, está la página calculadora JR Pass, del cual les dice supuestamente cuánto pueden ahorrar con el JR Pass si lo sacan según el recorrido que quieran hacer, lo cual les va a sorprender porque en la mayoría de los casos mucha gente no gasta ni la mitad de lo que cuesta el JR Pass en lo que valdría el boleto comprarlo por separado. Y bueno, ¿y cómo sacar el boleto del tren bala sin JR Pass? Bueno, en las máquinas, en todas las estaciones de JR están estas máquinas que dicen Shinkansen, que tiene el loguito del tren bala y el asiento reservado. En la máquina, bueno, una opción que tienen es comprarlas online. En el caso de que hagan online, entonces ponen acá en la máquina inglés, leer código QR, pasen el QR y automáticamente va a imprimir todos los boletos. Es muy importante que pongan el botón inglés primero, por más que sepan que es el botón de QR, porque si no los boletos van a salir todos en japonés y sin letras romanas. Ahora, este era para el de JR Pass, en el video anterior lo expliqué, pero bueno, sin JR Pass. Inglés, el que tiene el dibujito, que es buscar por ruta. Ahí ponen, por ejemplo, Tokyo Station, que ver si van a, por ejemplo, estaciones de Tokio, Kanazawa, Takayama, Kioto, por poner el nombre de ese está bien, pero en el caso de Osaka, por ejemplo, existe la estación Osaka, pero ahí no pasa el tren bala, por lo tanto es la estación Shin Osaka. Ahí está, Shin Osaka, que ahí, bueno, eligen la fecha libremente, pueden sacar para cualquier fecha, poner, por ejemplo, 10 de la mañana, horario de salida, la cantidad de personas, 2 adultos, por ejemplo, y ahí buscar. Ahí, por ejemplo, están las opciones, acá dice 2 horas y media de viaje, tienen que tomar el Nozomi 221, que es como si fuese el número de vuelo, de las 10 de la mañana de Tokio a Shin Osaka directo, y ahí elegirá y aparece el precio. Y bueno, tienen para elegir diferentes horarios. Acá el botón grande. Entre Green Car y ordinario yo recomiendo ir en el común porque el común son asientos amplios, muy cómodos, el Green Car no es necesario. El tamaño de la valija, esto elijan el verde porque si no se va a reducir las opciones de asientos. Asiento ordinario, cualquier asiento, mejor seleccionar. Y ahí, por ejemplo, ahí está sold out, ahí hay pocos asientos, este tiene más lugar, el que tiene doble círculo. Ahí, por ejemplo, de Tokio a Osaka, este lado de arriba es el lado que tiene vista al monte Fuji cuando viajen, pero todo esto está ocupado. Esto se ocupa muy rápido. Así que por ahí sería opción de 2 asientos de este lado, por ejemplo, confirmar. Viaje de ida o ida y vuelta, viaje de ida solo. Tokyo Station a las 10 de la mañana, Nozomi 221, confirmar. Y ahí
se paga. Que pueden elegir poner el efectivo o poner la tarjeta de crédito. Y ya está. Otro tip muy importante, seguro de viaje. Hoy nos está patrocinando Yati Seguros, del cual es muy importante de que tengan un seguro de viajes, sea por cuestiones médicas, sea por cuestiones de perder vuelos. Yati Seguro cubre un montón de necesidades para los viajeros, del cual tienen detalles en la página, y en la descripción del video tienen el link afiliado del cual pueden contratar el plan según sus necesidades, por la cantidad de días, por el tipo de rango de seguro que quieran, algunos que cubren más que otros. Pero es muy importante porque el gasto médico acá en Japón es muy caro. He conocido gente que se ha quebrado la pierna y les ha salido bastante caro. Tuvieron que curar una pierna a cambio de un ojo de la cara, básicamente. Por eso es muy importante que tengan en cuenta el tema de seguro de viaje, que además con el link tienen el 5% de descuento. Otra cosa, el mundo se está modernizando y ya no tienen que sacar una tarjeta SIM en el aeropuerto. Hoy, por suerte, también nos está patrocinando Holafly, del cual es una eSIM, o sea, es una tarjeta SIM digital. No tienen que estar cambiando la tarjeta de la SIM físicamente. O sea, ustedes bajan la aplicación de Holafly y con eso pueden decir a qué país van, porque además cubre como 180 países del mundo, o sea, casi todo, obviamente está incluido Japón, con datos ilimitados. Y funciona perfecto porque además está asociado a líneas de señales nacionales, del cual funcionan muy bien. Con el código de descuento Japatonic o link en descripción van a tener también el 5% de descuento en su tarjeta eSIM. Y la verdad es que a mí me genera mucha confianza porque yo mismo, cuando he viajado a Malasia, Tailandia, Corea, he usado Holafly. Que por cierto, cuando fui a Taiwán he usado otra compañía porque todavía no conocía Holafly y no me fue tan bien porque fue muy lenta el tema de los datos. Tal vez sea, no sé si es ya culpa de la compañía telefónica de Taiwán, pero el hecho es que fuera de Taiwán, cuando usé Holafly, me funcionó mucho más rápido el internet. Recuerden, código Japatonic para tener 5% de descuento y sí, vale muchísimo la pena, chicos. O sea, es mucho más cómodo, lo pueden instalar desde su país y cuando llegan a Japón bajan del avión y es desactivar la SIM física del teléfono y activar la eSIM de Holafly y automáticamente tienen internet, no tienen que estar haciendo ninguna instalación rara. Nada más seguir los tutoriales que están en la aplicación misma de cómo se instala la eSIM. Ahora estamos en temporada alta, o sea, el turismo está muy saturado. Estamos ahora en la primera semana de abril, la segunda semana todo lo turístico está lleno porque, claro, es la época de los cerezos, ¿no? De los árboles de sakura. Pero ¿cuál es el problema de los sakura? Que dura apenas una semana el florecimiento en su momento máximo en el que está todo blanco o rosa. Después enseguida empiezan a salir las hojas verdes, empiezan a caerse los pétalos y otra cosa es que llueve mucho, como podrán ver. En la época de los sakura yo siempre tengo imagen en la cabeza de que siempre es medio frío y siempre llueve mucho. No es época de lluvia necesariamente, pero como que se llueve una vez cada 3 días, más o menos. Junio sí es un mes en el que llueve demasiado. La mitad del mes de junio llueve, esa sí es época de lluvia. Julio y agosto, ya lo he mencionado antes, hace muchísimo calor y es muy húmedo. Bueno, la gente que no le queda otra que venir a esa época está bien, pero no es la época que menos recomiendo de todo, julio y agosto. Después de diciembre a febrero es invierno, en Tokio no suele nevar, neva una vez cada 5 años. Mayo es la mejor época de clima, pero en la primera semana hay vacaciones nacionales, por lo tanto el turismo está saturado también con turismo nacional, con turismo local. Mediados a fines de septiembre hasta mediados de noviembre, ahí también el clima es perfecto, es muy lindo clima. Recomiendo mucho venir en esa época. Otra cosa es la expectativa y la realidad al visitar Japón. ¿Cómo puede cambiar mucho la expectativa y la realidad? Si ven demasiado Reels de Instagram o TikTok. A ver, yo no digo a la gente que mire mi canal, pero en YouTube hay un montón de canales de viajes con tips, lugares para visitar Japón y todo. Pero el problema es cuando la gente mira mucho TikTok, porque ahí son momentos visuales muy cortos en el que simplemente se viraliza algo porque la vista es linda, porque todo es muy bonito, porque todo se ve rico. Pero la realidad es que
por ahí son lugares que justamente están en la época justa, en el momento justo, donde no hay gente y cuando llegan está todo reventadísimo de gente. Y eso pasa muchísimo. Así que traten de no seguir consejos de redes sociales con videos ultra cortos, porque de esos videos siempre algo tengo para criticar. Yo veo muchos y digo, es puro humo esto, y la realidad es esa. O estoy cansado de la gente que dice, ay, el cheesecake, que es el que se mueve, que parece gelatina. Estoy podrido de gente que quiere, que va hasta Osaka, a ese lugar de cheesecake, para comprar ese cheesecake que es una esponja con sabor, apenas un poco sabor a queso. Y otra cosa es que, por ejemplo, en lugares de comida, ya lo he dicho anteriormente, no vayan a lugares recomendados, no tienen que buscar recomendaciones de comida. Japón es un país que tiene muy buena comida, porque a donde vayas la comida es buena. No necesitas ir a lugares recomendados o virales, porque si vas a lugares que alguien te recomienda y que además que no es una persona local, te van a recomendar lugares que vieron virales de algún lado y dicen, ah, tienes que ir ahí. Vas a llegar, va a estar lleno, vas a hacer 2 horas de cola y la comida, bueno, la expectativa y la realidad. Va a estar bueno, pero no tanto como para hacer 2 horas de cola. Y a ver, por ejemplo, lugares para comer que recomiendo en general son lugares que tengan como especialización un solo plato o variantes del mismo plato, que este, por ejemplo, es de tempura, bol de arroz con tempura. Por ejemplo, si ustedes van a un lugar en el que tienen mucha variedad de platos, muchos platos diferentes, no digo que sea malo, pero claro, como no hay una especialidad, la comida va a ser normal, va a ser rica, pero no la mejor. Y el hecho es que mientras más reducido es el menú, como que más garantía hay de que sea rico y además que va a ser barato. Porque esa es otra cosa, que cuando la especialidad es un solo plato, normalmente suele ser más barato. Ahí, por ejemplo, se podía comer a $10 o incluso menos. Ahora que tenemos hambre, vamos a ir a comer a un lugar que sea justamente así, que tengan un solo tipo de comida. Como los ramen. El ramen, si ustedes van a un lugar que solamente se sirve ramen, va a ser la especialidad del lugar, por lo tanto no hay falla. Pero en cambio, un restaurante que tiene arroz salteado, verdura salteada, carne salteada y dumplings y además ramen, bueno, ahí el ramen no va a ser malo, pero no va a ser la especialidad del lugar. Y ya lo he explicado antes, estos lugares que son izakayas, que si bien se ven muy casuales, que uno lo ve y parece barato, la realidad es que no es nada barato estos lugares. Son lugares para beber alcohol, la bebida es bastante cara. Ahí 2 personas gastan $50 mínimo, pero mínimo, con bebidas y algunas comidas. Ah, y una cosa súper importante que siempre me olvido decir. Cuando traigan dólares, traten de traer el billete más nuevo de dólares. Porque el billete más viejo, el de cara chica, ese solamente lo aceptan en el aeropuerto y a veces no pasan los escáneres de comprobación. Y ese billete sí, si lo llevan a una casa de cambio de la ciudad, ahí sí se los va a pagar menos. Y incluso el segundo dólar, porque vieron que son 3, el segundo también hay lugares que no lo aceptan. Por lo tanto, traigan el billete de dólar más nuevo de todos, súper importante. Y sin ningún tipo de mancha ni nada, porque acá no los chequean a vista, tiene que pasar por la máquina correctamente. A ver, por ejemplo, esto es una cadena que a mí me gusta mucho, que vengo a comer seguido, que es barato, pero a ver, ¿qué es lo que tiene? Tiene mucha variedad de platos, todos son ricos, pero no es la especialidad, nada de lo que se vende ahí es especialidad. El sabor es bueno, normal, uno tiene hambre, gastar poco, va a este lugar que se llama Hidakaya, pero hoy que tengo ganas de comer algo especial, pero ni tan especial, quiero comer acá, que es un donburi, o sea, bol de arroz con carne. Y acá es lo único que sirven. Y está, ¿cuánto? Hay 880 yenes, o sea que vale $5, 5 o 6 dólares. Y por ahí la gente decir, hey Naka, pero ¿cómo se llama ese lugar que fuiste en el video? Chicos, es un lugar que nunca entré, vengo de forma súper casual y lugares ricos así pueden encontrar por todas las. Por eso siempre digo, no vayan a lugares que necesariamente les recomienden. Mira, este por ejemplo, ahí tienen el botón de inglés para comer adentro, acá, este con huevo y queso,
A ver, ¿cuál te parece? ¿Cuál te apetece? Este ginger pork. Confirmar, checkout. Checkout. Cash, a ver si acepta tarjeta de crédito. Metemos el ticket, ya hicieron el pedido. Ah, el agua se sirve gratis. Me voy a servir el agua. Bueno, este es el ticket. Nos salió 1.700 yenes, que son unos $12 para 2 personas. Está muy bien. El ticket con el número, que bueno, nos van a llamar por número. Y esto, por ejemplo, es gyudon. Es un plato súper común de comida rápida que van a encontrar por todos lados. Hay 3 cadenas que están siempre, que se llaman Yoshinoya, Sukiya y Matsuya. Por donde vayan, se las van a cruzar. Y esto es comida rica, abundante y barata. Que sí entiendo que a veces uno quiere ir por ahí a algún restaurante especial, todo eso. Bueno, a ver, hay millones. A ver, que Japón es uno de los países con más estrellas Michelin del mundo, así que opciones con un poquito más de lujo siempre van a haber también. Buenísimo. Qué rico. Menos mal que no me pedí el no agrandé nada porque es muy abundante esto. Trae un montón. Otra cosa, cambio de divisas. Yo siempre recomiendo cambiar dinero en el aeropuerto y en lo posible todo. Pero la otra vez me llegó un mensaje de gente quejándose de que estaban mal informando porque perdieron como un 70% del cambio. No sé, que le pagaron mucho menos. Pero ¿cuál era el problema? Que era persona que venía con dólares australianos. A ver, gente, un poquito de lógica. Yo manejo el yen, en Japón se maneja el yen, y a pesar de que es una de las monedas más poderosas del mundo, yo cuando viajo a otro país cambio a dólares y cambio dólares en ese país. Que sí, se pierde un poquito por cambiar de una moneda a otra y después a otra, pero a ver, acá lo que se puede manejar fácil es el dólar o en todo caso el euro. Pero no traigan dólares raros, no traigan pesos mexicanos, no traigan monedas que no sean dólar americano o euro. Porque ahí sí, yo no sé cuánto es el buen cambio de cada moneda de cada país. Pero si es dólar americano y euro, caminen en el aeropuerto que van a conseguir el mejor cambio. Y además que en Tokio no hay tantas casas de cambio. Que a ver, hay lugares específicos que mucha gente recomienda, pero a ver, irse hasta ese lugar para cambiar plata, van a estar perdiendo el tiempo. Igual, a pesar de que se usa mucho efectivo en Japón, se acepta muchísimo tarjeta de débito y crédito. Lo único que para lo que más necesitan el efectivo es para lugares de comida rápida o para cargar las tarjetas de viaje. Que si ustedes lo tienen en la Suica Mobile, entonces lo pueden ir cargando con Apple Pay. Que por cierto, un tip extra con el Apple Pay es que ustedes cuando abran el wallet de la Suica, ahí en los puntitos dice detalles de la tarjeta, abajo configurar abordar express y ahí le dan a activar eso. ¿Qué hacen con eso? Que no hace falta desbloquear el teléfono para cuando pasen por la máquina de boletos. O sea, ustedes hacen así. Sacan el teléfono, pasa por la máquina y ya está, no tienen que desbloquear, porque hay mucha gente que llega a la entrada del subte y se queda ahí haciendo doble clic, detección facial y ahí, no hace falta si hacen el abordar express. Que además, bueno, ya he dicho en un video anterior de tips de viajes que pueden sacar efectivo de tarjeta de débito en un cajero automático, en el caso de que sea complicado cambiar dólares en su país. Pero eso sí, tengan cuidado, algo de dólares traigan, porque ya me ha sucedido en un guiado, por ejemplo, una persona que vino con tarjetas de crédito o débito de Estados Unidos, tenía 2 tarjetas y no pudo sacar dinero del cajero. Así que bueno, en ese momento hubo que improvisar, me trasladaron plata a mi cuenta de PayPal, yo saqué la plata del cajero y le di efectivo. Pero a ver, algo de efectivo traigan por las dudas o chequeen de que sus tarjetas son válidas para uso internacional. Ah, y volviendo al tema de la Suica, que si sacan la Suica, la Pasmo y Coca, lo que sea, es válido, todas funcionan en todo el país. Para el bus, para el tren, para todas las empresas de ferroviarias, la pueden utilizar. No hace falta que sea específicamente la Suica. Yo uso la Suica porque es la local que está acá. Pero eso sí, es solo para iPhone 11 en adelante, porque para Android está la aplicación de Suica, pero
A veces no suele funcionar, además a veces está en japonés, tiene en inglés, pero a ver, si es un teléfono comprado fuera de Japón, muchas veces he visto que no pueden bajar la aplicación o que no funciona, que no es compatible. En ese caso tienen que sacar la tarjeta física, que la sacan en el aeropuerto, que puede ser la Welcome Suica o la Pasmo Passport, que son lo mismo, solo que es exclusivo para turistas, que no se paga depósito, o sea, lo pagan 1.500 yenes y ya tiene 1.500 yenes de crédito y tiene vencimiento de un mes. Y el crédito que les sobre lo pueden gastar en convinis, en 7-Eleven, en cualquier tienda que acepte tarjeta de crédito, aceptan las tarjetas de viaje como forma de pago. Otra cosa es, por ejemplo, los pases de metro de 24, 48 y 72 horas. Estos pases son recomendables, pero dependiendo mucho del tipo de persona. ¿A qué me refiero? Si sacan el pase de 24 horas sale 800 yenes, si es el de 48, 1200 yenes, y si son de 72 horas, 1500 yenes, o sea, más días, más barato. Pero ¿qué pasa? En el caso de al ser 1500 yenes, sería 500 yenes diarios. Es buena la oferta, pero ¿cuál es el problema? Que tienen que saber cuáles son las líneas de metro, porque esto solamente cubre lo que es metro, no lo que son las líneas JR, como por ejemplo la línea Yamanote, que es la línea que va en círculos, que recorre las zonas principales de Tokio. O sea que si no saben diferenciar entre JR y metro, como que no le van a poder sacar el suficiente provecho. A ver, el transporte público en Japón no es del todo muy barato, pero a ver, es un gasto que tal vez yo en lo personal diría no ir más relajado, ir por la ruta rápida que recomiende Google Maps para viajar y que vayan con la recomendación de Google Maps y que sea a veces combinación entre metro, entre trenes comunes, diferentes compañías e ir con eso. Porque claro, uno dice, pero yo por día gasto 1000 yenes en tren. Bueno, pero capaz que uno fue un poco de JR, otro fue de las Tokyo Metro. Eso es medio difícil saberlo. Tal vez no sea tan conveniente. Y además que estos pases no se consiguen en todos lados, son en estaciones de metro muy específicas. Otra cosa, la comida callejera. Japón no es un país en el que tenga mucho comida callejera. Y el hecho es que de lo poco que hay, a ver, acá, por ejemplo, estos puestos están por temporada solamente porque es la época de los sakuras. Pero normalmente acá no hay puestos callejeros. Y el hecho es que estos lugares son caros. O sea, tampoco es que caro, pero en sí no es barato, no es mucho, no es abundante y la verdad que el sabor es medio insípido. Lo que puedan probar acá no va a decir, uy, qué rico que estuvo. Toda la comida que hay por acá es muy normal, muy básico los sabores. Porque son como puestos medio oportunistas, llamémosle, ¿no? Que son todos puestos por las mismas empresas. Si se fijan, todos los puestos tienen como el mismo formato de carteles, o sea, son todos manejados por la misma gente. Y como que es vender de forma oportunista al turismo lo que es comida, porque justamente yo le dije que comer se come bien en cualquier lado, excepto comida callejera. Lugares donde sí hay buena comida callejera es, por ejemplo, en el barrio chino de Yokohama. Ahí la comida callejera es lo mejor que hay. Pero sí, uno quiere comer comida callejera, pero la realidad es que Japón no es un país que esté bueno para eso. Yo, la verdad que en Corea o Tailandia o Malasia la comida callejera era increíblemente rica y increíblemente barata, pero en Japón no, lamentablemente no es así. Es mejor ir a lugares de comida específica y quedarse con eso. Y por último, ahora sí, el gran regalo que les tengo hoy, que solamente eso lo estaba dando hasta ahora a mis clientes de guiados y asesoramientos. En la descripción del video van a tener un link de Google Maps en el que van a tener todos los puntos turísticos importantes de Japón de lo que fue el itinerario Pro. Ustedes le dan clic a ese link y automáticamente se les va a abrir Google Maps y le dan al botón de guardar y se van a guardar automáticamente todos los puntos recomendados dentro de Tokio, Takayama, Shirakawa-go, Kanazawa, Kioto, Osaka, Hiroshima, incluso Fukuoka y algún que otro lado. Pero lo importante de ese link es que con eso ya no tienen que hacer un itinerario escrito. Nomás ustedes se agendan dónde tienen reservados los hoteles, las ciudades, y cuando toman el tren bala dirigiéndose a una ciudad, bueno, van tocando los puntos y ahí tienen los nombres de los lugares, las fotos, las reviews, horarios. Pero lo importante es que cuando ustedes
quieran buscar hoteles, lo importante es que vean en el mapa de esa ciudad y donde hay muchos puntitos guardados, en esa área tienen que buscar hotel. Y esa es una forma de decir, ¿dónde reservo hoteles? Por esta zona. Porque hay mucha gente que dice, ¿qué hotel me recomiendas? No recomiendo ningún hotel en específico. Los hoteles en general de Japón son todos buenos, en general son chicos, por lo tanto chequen por ahí los metros cuadrados que tiene la habitación en caso de que quieran mucho espacio, pero por ejemplo, los Appa Hotel es la cadena de hoteles más grandes de Japón, pero son todos muy chiquititos. La maleta no se puede abrir en el piso, hay que abrirlo en la cama. A veces, normalmente tienen un espacio debajo de la cama para poner maletas. Pero bueno, el hotel se describe como el lujo simplificado, porque claro, son hoteles muy bonitos, pero muy chicos. Y para buscar hoteles, esto no está promocionado, pero recomiendo buscar por Trivago, que les dan los resultados más baratos entre Booking y Agoda. Que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando fui a Tailandia, que un hotel, reservarlo en Booking a, no sé, por así decir, $100, y lo volví a buscar por las dudas. Mismo hotel, mismas fechas, en Trivago, y me saltó el resultado a $50, la mitad de precio. Por lo tanto, es un buen consejo gratuito que les estoy dando que no fue promocionado. Pero sí, amigos, atesoren ese link porque es muy importante. Con eso ya pueden saber a dónde ir de esas ciudades, porque claro, yo he mencionado el nombre de las ciudades, pero la gente no sabe qué es lo que se va a encontrar. Y bueno, ustedes tienen ese link y antes de viajar pueden estar así mirando los puntitos, que bueno, algunos no son lugares específicos, sino que son puntos de referencia, como por ejemplo, tocan un punto y ven que no hay absolutamente nada, o que es un restaurante o algo, lo que sea, es un lugar random, aleatorio, que marqué, pero para que entiendan que la zona es con mucha actividad. Que a ver, en caso de que estén con dudas, pueden ver el Street View, ver por la calle y van a ver que a los alrededores qué es lo que hay. Y bueno, ya saben, en la descripción del video tienen el link de descuento para Yati Seguros, el link de descuento para Holafly, y les dejo la lista de reproducción de videos de tips de viaje a Japón, así que si están planeando el viaje a Japón, les recomiendo ver todos los videos de esa playlist. No son muchos videos, principalmente son 3 o 4 los videos principales, así que bueno, y dejó de llover. ¿Por qué lo parió? Dejó de llover justo cuando estamos terminando de grabar el video. ¿Qué lo parió? Bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chao. Uy.